Chao, hola. Me presento, soy Gustavo Flores Ortiz, vengo de parte de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y bueno, este es un proyecto de la parte de la materia de metrología. Bueno, ¿qué es metrología? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que es la metrología? ¿Alguien? ¿Alguna idea o a qué le suena? ¿Algo que estudia una medida? ¿Algo que estudia una medida? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues efectivamente tiene que ver mucho con eso. La metrología es lo que busca como tal cuantificar las medidas de algo, un hecho, un objeto e incluso también del tiempo. Va a buscar cuantificar. ¿Qué es cuantificar? O sea, volver números las cosas. Va a buscar incluso desde, como vemos aquí, un pequeño ejemplo, es un gusanito, busca como tal darle características que sean legibles en números. Entonces, la metrología busca todo lo relacionado con medidas, ya sea desde el tiempo, desde los números, desde las medidas, que justo vamos a ver un poquito más adelante. Hay los sistemas de medidas. Bueno, vamos a ver un poco sobre su historia, porque bueno, todo tiene un comienzo, ¿no? Hay que saber desde dónde viene para poder comprenderlo un poco más o menos. Vamos a hablar desde su historia, incluso desde épocas pasadas. Nos vamos a abarcar poco a poco. Bueno, era primitiva. Vamos a comenzar desde esta época. Escogí esta época porque, mire, como tal, aquí es donde el hombre empieza a buscar la necesidad de contar, ¿no? Nosotros no podemos hacer actividades sin contar. Pagas el pasaje, tienes que contar, ¿no? Cuentas las horas, cuentas los horarios, las tareas, cuentas cuánto le debes a alguien, incluso de la forma monetaria, tiempo, todo lo contamos. Por eso quise partir desde aquí. La época primitiva. El hombre primitivo es el que empieza como tal a contar. Busca esta necesidad de contar y aquí es donde empiezan a nacer estas bases de la metrología. Antes de Cristo. Bueno, vamos a arrancar desde antes de Cristo. Desde el 7000 antes de Cristo, los egipcios como tal ya usaban símbolos y distintas formas para representar los números. Como tal, no van a ser números, pero van a ser distintos símbolos jeroglíficos que van a buscar representar alguna manera de contar, ¿no? Vamos a 5000 antes de Cristo. Aquí como tal el hombre empieza a usar su cuerpo. ¿Cómo empieza a usar su cuerpo? Porque decimos que para medir usamos el metro, usamos centímetros. ¿Qué otra cosa usamos para medir? Un pie, exacto. Una pulgada, muy bien. Bueno, ¿cómo nace esto? Pues como tal el hombre empieza a buscar la necesidad de medir. ¿Cómo va a empezar a medir? Pues fácil, agarra y dice, pues voy a medir desde la punta de mis dedos hasta la punta de mi nariz, y eso es una medida. Ok, ahí la estandariza. Una medida. Como tal, empiezan los egipcios a buscar. Pero no es hasta 2750 antes de Cristo que se empieza como tal a fundamentar ya una buena medida. Se crea como tal el Real Código Egipcio, que es una medida ya fundamental. En el 2500 antes de Cristo se tiene el primer registro de una medida que no es usada con cuerpo. Se trata de una regla que se encuentra en un monumento. Bueno, aquí vamos a arrancar nos vamos desde el antes de Cristo, nos vamos hasta el siglo X. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que entre el año 0 y el año 1000 hubo algunos eventos fundamentales, pero no tan importantes como estos. Que a continuación, bueno, mi compañero les va a explicar. Bueno, como ya dijo mi compañero, va desde el siglo X. Se traducen en España los textos árabes al latín, lo que provoca que se adopte las medidas que antes tenían allá. Los sistemas de medida astrológicos y geométricos. También Robert Gosseteste, es raro su nombre, aplica sistemas de medida para, ¿cómo se le puede decir? Para afinar las medidas, darles
precisión, más precisión a las medidas. Bueno, como tal, Cristóbal Colón pues utilizaba sistemas avanzados de medición combinando el astrolabio y las cartas navales, bueno, cartas marítimas, lo que provocó que se afinara más la medición que tenía en el alta mar, todas las medidas. Ya, bueno, a finales del siglo XV se hacen herramientas para la medición y se mejoran las que ya estaban, como el astrolabio se mejoró y se crea los cuadrantes para una mayor medición en todo eso de astrología y geografía. Bueno, como tal, ya vimos que en estos siglos se empiezan a crear artefactos que empiezan a medir, ¿ok? ¿Van más o menos entendiendo? Ok, bueno, porque vamos a partir del siglo XV en adelante, que aquí vamos a exponer. Bueno, empezamos con el siglo XV. En el siglo XVI, Galileo Galilei descubre leyes de péndulo, lo que contribuye al gran impacto de relojes e impacto del tiempo. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa adopta el sistema métrico, como el método definido como millonésimo. En 1799 se constituyen los propósitos originales del metro y el kilómetro de platino en Francia. En 1840, Francia adopta oficialmente el sistema métrico, lo que fomenta su internacionalidad. En 1875 se firma la Convención del Metro a París, que establece el sistema métrico como estándar internacional y crea la Oficina Internacional de Pesas y Mediciones. En 1889, la Conferencia General de Pesas y Medidas adopta los propósitos internacionales del metro y del kilogramo, ambos hechos de platino y litio. En 1960 se establece el Sistema Internacional de Unidades, en sus siglas CI, por el metro definido terminados de la longitud de onda de una relación específica. Ok, como tal, vamos viendo que en estos siglos se empieza como tal a avanzar en esta forma de medidas. En estas formas de medidas hablo porque se crean dos sistemas. Como tal, vieron en los anteriores, si pusieron atención, que Francia empieza a crear el metro, un sistema de medida. Mientras tanto, los ingleses siguen con este uso de la pulgada, del pie, de las millas, etc. Entonces aquí se va a crear como un conflicto. Las naciones van a empezar a reunirse para crear un sistema internacional, uno que va a ser para todos. Pero ya ven que siempre hay uno rebelde, y entonces los ingleses siempre se quedan con su sistema de medida. Por esa razón es que hay dos sistemas de medida ahorita, el inglés y el internacional. Eso les quiero que investiguen muy bien porque hay equivalencias. Entonces no se vayan a confundir el sistema inglés y el internacional. Bueno, como conclusión, vamos a concluir con lo anterior, que la metrología busca dar medidas, cuantificar las cosas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, conforme vamos avanzando en su historia, vamos viendo que se crean dos sistemas. ¿Qué sistemas son? Inglés e internacional, muy bien. El inglés, ¿qué usa? 10 libras, muy bien. ¿Y el internacional? Metro, excelente. Ok. Pues vamos con lo siguiente. Aquí tenemos algunas referencias, muy importantes, por cierto. Cada vez que hagan trabajos, les sugiero que citen algunas referencias para no platear ningún trabajo. Ok, preguntas. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Cuándo se empezó a crear el sistema inglés? El sistema inglés se empieza a crear como tal a partir del 1100. Ahí es como se formaliza.
En el año 1100, el rey Enrique I formaliza como tal la pulgada, la brazada y la milla. Dice, porque antes todos tenían sus propias pulgadas, pero como no todos tenemos la misma morfología, hay unos más chaparritos, hay otros más altos, entonces no iba a ser el mismo pie que el del compañero. Entonces el rey empieza a formalizar las medidas. Dice, usa este pie, o sea, el suyo, y este va a ser la medida. Usa esta pulgada y esta va a ser la medida. Ahí es donde empieza a formar. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Entonces, ¿puedo preguntar? ¿Sí puedo preguntar? Ah, ¿verdad? No, hasta ahí la dejamos. Pues bueno, muchas gracias por su atención. De parte de mis compañeros, muchas gracias por su atención y hasta el próximo.